Bienvenidos y gracias por atender a mi presentación sobre Wilken. Wilken fue alguna vez el espadachín más fuerte de su era, y era uno aún por encima del santo de la espada de ese entonces. Es interesante ver cómo es que su presencia redefinió la historia del pasado del país de Lugúnica, pero es mucho más interesante saber que en realidad cuando el autor lo metió en la historia, Tapei solo pensaba que Wilken fuera un simple conductor de carruajes. Pero ahora te contaré la historia de todo su pasado previo al anime y también otros aspectos interesantes de su personaje, como sus sentimientos, su fuerza y su futuro. Wilhelm vivía en los límites del reino. El territorio de su familia limitaba con los nortes de Gusteco, y si bien su familia parece importante, en realidad era una familia noble que ya estaba en decadencia. Se da a entender que Wilhelm era uno de los últimos hijos, por lo que, como carecía de un derecho de sucesión o de la habilidad política para ayudar a su familia, decidió simplemente retirarse y vivir por su cuenta. Fue así que empezó a hacerse un nombre por sí solo en el reino. Como en ese momento el país andaba en guerra contra los demi-humanos, Wilhelm se enlistó en el ejército mintiendo sobre su edad. En realidad tenía 14 años, pero para el ejército dio una edad mucho mayor. La verdad, esta mentira era obvia, pero como el reino ocupaba gente, hicieron la vista gorda con respecto a este suceso. Como Wilhelm había entrenado por 6 años, su manejo con la espada era alto, pero al pelear se transformaba en una bestia que aniquilaba a sus enemigos sin piedad. Es por eso que se ganó el apodo del demonio de la espada, y si bien el reino quería promoverlo, era difícil hacerlo cuando el mismo Wilhelm rechazaba la promoción. Y que él sea un caballero desalmado que peleaba por placer personal en vez de pelear por defender a alguien, pues complicaba las cosas. Wilhelm necesitaba cambiar, y ese cambio llegaría de mano de sus amigos, y luego por Teresia. Él no era una persona muy abierta socialmente, era muy borde con sus palabras, pero aún siendo todo lo borde que fuese, eventualmente habrían personas que abrieran su corazón a él. Al inicio, él no reaccionaba a esto y consideraba las relaciones sociales una pérdida de tiempo. Pero poco a poco su corazón fue abriéndose. Lamentablemente para esto tuvieron que llegar a pasar algunas tragedias, como la muerte entera de su primer escuadrón de batalla o el accidente de su mejor amigo Green, quien recibió una letal herida en la garganta y terminó perdiendo la voz protegiéndolo. Encima, las reuniones que tenía con Teresia le hizo darse cuenta de que él no era tan desalmado como creía. Él no huyó de casa porque estaba aburrido y quería un nombre para sí mismo, sino que huyó de allí porque también quería ayudar a sacar adelante a su familia, pero como carecía del ingenio político o del derecho a la sucesión, decidió buscar un camino a través de su espada. Ahora que Wilhelm es consciente de esto, es que sus compañeros de batalla empiezan a notar un cambio en su actitud, y con ello llegó al fin una promoción de ascenso para él. A la par, había empezado a disfrutar de las tardes que pasaba con la chica de las flores, quien era Teresia, y quien aparentemente era una pueblerina normal sin nada sobresaliente. Lamentablemente, un día se entera de que los demi-humanos restantes planearon un ataque a gran escala en su hogar natal. Wilhelm sabía que aunque pidiese ayuda, el ejército demoraría al menos 1 o 2 días en llegar, por lo que fue a solas contra todo el ejército demi-humano. Se dice que Wilhelm llegó tarde y, cegado por la ira, mató a todos los demi-humanos que pudo, pero no fue suficiente, y cuando creyó que iba a morir, fue salvado por aquella ordinaria pueblerina. Es acá donde se entera de la verdadera identidad de Teresia, quien era la siguiente santa de la espada del reino, y hasta entonces había estado inactiva. Wilhelm sabía que ella era una persona pacífica que no disfrutaba de la guerra, por lo que juró en ese momento que la derrotaría y la alejaría de esa sangrienta vida. Pero no le dijo eso por rencor o algo así, sino que le dijo eso porque él sabe que ella no era feliz ejerciendo el rol de arma del reino. Wilhelm desaparecería de la vida pública por 2 años tras este incidente. Nadie sabe a dónde se fue o qué estaba haciendo. Algunos incluso creyeron que había muerto, pero la verdad es que estuvo vagando por 2 años yendo a cada rincón del país mejorando su espada. Y cuando consiguió un gran nivel como espadachín, se dirigió a un evento de coronación de Teresia. Es allí donde veríamos la escena del anime en el cual él le enfrenta y le obliga a dejar su rol como santa de la espada. No por alguna razón machista o ególatra, sino que lo hizo porque él sabía que eso no era lo que ella quería. Si bien hasta acá suena una bonita historia, lo cierto es que las cosas se complicaron en este momento para ambos. Primero, Wilhelm estaba sin trabajo por haber abandonado el ejército, y como este abandonó el país en plena guerra, los altos mandos militares estaban resentidos y habían jurado hacerle la vida imposible. Además,
La familia de Teresia no estaba nada encantada con que su hija haya perdido, y está enamorada del hombre que la derrotó. Encima, el anuncio de su eventual boda hizo que su padre pegase un grito al cielo y se comporte como un total idiota con su futuro yerno. Eventualmente su padre entraría en razón e incluso le daría su bendición a los recién casados, pero para eso pasaron muchas cosas de por medio. Una de las cosas que pasaron fue que el rey de ese entonces accedió a conceder una petición de Wilhelm, su petición de hacer que Teresia deje la espada, pero solo accedería a eso si es que este demuestra ser mucho más útil que ella. Para eso hizo que Wilhelm se enfrente en solitario a todo el ejército de la nación. Fue así como llegamos a ver a Wilhelm enfrentándose a todos sus aliados por el bien de su futura esposa. Al final, él terminó ganando, y el rey accedió a su petición. Después de la boda, cuando Wilhelm y su esposa se fueron de luna de miel, las cosas no fueron fáciles, ya que Wilhelm terminaría conociendo a Streit Bolasha, el arzobispo del orgullo. Encima, no conocería solo a él, sino también a su segundo al mando, Kurgan, el guerrero más fuerte de la tribu de los multibrazos. Como Streit había atacado y ofendido a su suegro, Wilhelm se vio forzado a pelear contra el seguidor del arzobispo, y es ahí donde sería una épica batalla que quedó registrada en las canciones del mundo cantadas por Liliana. Lamentablemente la batalla es detenida y Wilhelm se ve forzado a retirarse, pero algo le decía que ese no era el fin de la situación. Poco tiempo después volvería a aparecer Streit, quien ahora con nuevas fuerzas logra poner en jaque a la nación de Lugúnica, pero mucho más a Wilhelm. El arzobispo terminaría matando a su suegro y secuestrando a su esposa, así que el joven espadachín tiene que rastrear y eliminar al enemigo de una vez por todas. Para esto tuvo ayuda del Roswell de aquella época y de irónicamente algunos viejos enemigos que tuvo en la guerra demi-humana, como Ron, aunque estos no le ayudaron por el bien de los humanos, sino que lo hicieron porque sabían que esta guerra también afectaría a los de su raza, es decir, a los demi-humanos. La verdad, esta guerra sería muy importante, y es tan importante que incluso hoy en lo que escribo este guión, el autor de Re:Zero hace poco volvió a reescribir los sucesos que pasaron en este conflicto, para adaptarlo al canon actual, es decir, actualizarlo según las nuevas directrices del Arco 9, arco en el que va la novela en este momento. Lo más resaltante de esta guerra fue que por primera vez pudimos ver a un dragón siendo controlado por el enemigo y siendo usado en contra del reino de Lugúnica, pero esta amenaza hizo que apareciese el sagrado dragón Volcánica, un dragón que hace 4 siglos hizo un pacto con el reino de Lugúnica. En ese pacto, se estipulaba que ante una inminente catástrofe, este aparecería para ayudar, y así fue como apareció Volcánica y subyugó al dragón enemigo como si fuera un simple niño. Y si se preguntan qué pasó con el arzobispo, este terminó siendo devorado por su propio dragón, pero aunque no lo crean, esto fue de forma intencional. También tiene una explicación compleja, pero creo que esa explicación la voy a poner cuando haga el PPT de Strike, o si es que alguien paga por eso. Recién ahora Wilhelm viviría una vida de relativa paz. Luego nacería su hijo, un personaje muy querido por el fandom llamado Henkel. Después de eso no hay mucho detalle de esta etapa de su vida, y prueba de ello es que lo siguiente que sabemos de esta etapa es que Henkel ya se había casado y tuvo su hijo Reinhard, pero 2 años después de esto, su esposa quedaría en coma, lo cual traería mucho estrés al joven esposo. Lamentablemente luego pasaría otro suceso que complicaría mucho la situación. En esos días se revela que la más reciente hija del rey fue raptada por algunos ladrones dentro del castillo. Así que asignan a Wilhelm resolver el caso, pero al mismo tiempo se revela la ubicación de la ballena blanca y encargan al recién ascendido vicecapitán Henkel dirigir la subyugación. Henkel estaba con miedo de no volver con vida y no volver a ver a su hijo o a su esposa, por lo que su madre, conmovida por esto, es ella quien termina ofreciéndose como reemplazo para ir a esta expedición donde terminaría encontrando su muerte. La noticia de este suceso pegó duro a la familia Astria. Quizás fue Wilhelm el más afectado, o quizás no. No creo que sea bueno ponernos a calcular eso. En cuanto él se enteró de la muerte de su esposa, entró en una locura e ira profunda, a tal punto de que se desentendió de su familia, de su trabajo y de sus amigos. Se nos dice cómo es que dejó su posición como capitán de la Guardia Real y dejó también la familia Astria. Hizo todo esto porque había hecho de su nuevo objetivo la subyugación de la ballena blanca. Estaba tan obsesionado con esto que incluso había llegado a amenazar a su antiguo amigo Bordeaux, y por esto fue encarcelado temporalmente. Al salir de esta breve prisión conocería a Krush, quien para ese entonces ya era una candidata a la selección real, y sería ella quien ofrece la oportunidad de ayudarle con su venganza, a cambio de que éste muestre apoyo a su candidatura. Y así sería como es que llega Wilhelm al episodio 1 del anime. Como les digo, también voy a hacer un video sobre la historia de Wilhelm después del arco 5,
pero para eso va a pasar algo de tiempo. Como dije al inicio, Wilhelm fue y es un espadachín sobresaliente, pero no se le han visto grandes técnicas como las tiene Reinhardt o Cecilus. Solo sabemos que tiene un gran dominio con la espada y ya. Solo se nos dice que sus ataques son precisos, oportunos y varias descripciones de ese tipo. Este es un poco decepcionante, ya que el autor nos vende la idea de que su nivel de espadachín estaba a nivel de Cecilus, y este último tiene espadas que están en un buen nivel. Es más, son espadas muy valiosas, como la legendaria espada Muramasa y la espada Comesueños. Y con estas espadas hace ataques sorprendentes. Mientras que Wilhelm solo tiene salud. Y una espada especial que se le fue regalado por su suegro. Regalo que recibió el día de su luna de miel. Pero es como que comparado a las legendarias espadas de Cecilus como que queda muy atrás. Se sabe que el nombre de esta espada es la espada sagrada Astria, pero fue dejada atrás cuando abandonó su familia. Actualmente se sabe que el portador es Henkel. Sé que al inicio del video dije que fue el espadachín más fuerte de su era, pero hay cierto debate, no con respecto a su fuerza como espadachín, sino porque el autor dijo que en realidad era el humano más fuerte de su época, pero eso implicaría que Wilhelm sea más fuerte que Regulus, y como que yo dudo bastante de esto. Personalmente pienso que Tapei se refería a que era el espadachín más fuerte, y no el humano más fuerte. Pero eso es en cuanto al Wilhelm Prime. El Wilhelm actual, el anciano, ya está muy lejos de sus días de gloria. Sí, sigue siendo fuerte, pero ni de cerca tiene la misma capacidad que su versión de hace unas décadas. Diría que está en un nivel superior al de Julius del inicio del anime, pero inferior al Julius del final del arco 6. Se sabe que ha acabado con la vida de centenas de demi-humanos. No tenemos una confirmación exacta, pero mató a tantos que simplemente esta raza se puso de acuerdo en hacer un ataque a gran escala sobre su hogar natal. También venció a uno de los más grandes dirigentes de esta raza. Hablo del viejo Ron. Ron solía ser uno de los líderes de la facción demi-humana, y también fue un duro rival para Wilhelm. De hecho, Ron casi lo mata en una ocasión. Wilhelm también le tiene odio porque fue el causante de la muerte de amigos cercanos para él. En el canon, aún no tenemos constancia de la reunión del uno con el otro, pero sí sabemos que en una ruta alternativa ambos se volvieron a ver y se miraron con absoluto odio y desprecio. Me pregunto qué pensará Wilhelm al saber que su nieto está cerca de un hombre al cual desprecia tanto. Por ahora no lo sabe, pero sus viejos amigos de su juventud, Carol y Green, ya saben sobre esto, aunque como hace años dejaron de hablar con Wilhelm, parece que no le llegaron a avisar. También vale la pena mencionar la ocasión donde Wilhelm derrotó por su cuenta todo el ejército de Logúnica. Sé que quizás no conozcas a muchos de los guerreros que salen en esta imagen, pero te puedo asegurar que eran lo mejor de esa época, y no eran poca cosa. Entre otras de sus hazañas también se encuentra el haber vencido a Kurgan, quien si bien era solo un sirviente de Stride, eso no quita que en ese momento este hombre azul era el más fuerte del país vecino. Esta es solo una interpretación mía y puede que me equivoque, pero yo recuerdo que Wilhelm era capaz de derrotar al dragón Valgrind, el dragón que usó el arzobispo para atacar la nación de Lugúnica, solo que para ese momento ya andaba herido. Aún así, seguro que podía derrotarlo, pero ya había llegado el dragón volcánico a encargarse. Sobre su pelea con el arzobispo, sí, Wilhelm ganó, pero no es que él le haya atacado. Solo pasa que estos dos nunca llegaron a pelear, y eso porque Stride no era fuerte. Era solo un hombre enfermo que siempre atacaba con planes complejos, y si alguien iba a pelear, no era él. Digamos que era una especie de Joker que solo se encargaba de planear lo que va a hacer, pero no lo ejecutaba él. No sé si esto cuente como logro, pero se sabe que Cecilus admira mucho a Wilhelm, y de hecho desea poder conocerlo. Después de esto, creo que el único logro restante es el logro de haber contribuido a la derrota de la ballena blanca, pero eso es algo que ya vimos en el anime, así que cerremos esta parte. Me llama mucho la atención cómo en una historia alternativa, cuando él es borrado de la existencia por Hula, se nos dice que la relación de Reinhardt con Henkel mejoró bastante por la desaparición de Wilhelm. Y eso porque, queramos o no, el abuelo tuvo mucha culpa al acusar a Reinhardt de asesino, y luego abandonar a su hijo en su momento más bajo. Ya saben, cuando fue afectado por la enfermedad de su esposa. Por eso que veo lógico que cuando Wilhelm fuese borrado, la relación de Reinhardt con su padre mejore. Aunque claro, esta es una mentira. En el arco de Prestella me gustó bastante la conclusión de esta parte. Wilhelm sigue triste y colérico porque su esposa ha vuelto a morir.
pero a diferencia de la primera vez que pasó esto, ahora está a la altura de la situación y hace lo que debió de haber hecho la primera vez: aceptar que aunque esté amargo no debe dirigir su odio a Reinhardt o a su hijo. Ahora solo pide que por favor lo dejen solo mientras que se toma el tiempo de procesar lo sucedido. Después de esto no hemos vuelto a tener noticias ni mención sobre él, y sé que hay un debate en el fandom con respecto a unas palabras que tiene con Subaru después de la segunda muerte de su esposa. En esta charla él parece querer decirle algo a Subaru, pero se detiene. Como en ese momento Subaru terminó de consolarlo por la muerte de su esposa y lo consoló de una manera en la que Reinhardt no lo hizo, algunos dicen que en ese momento Wilhelm quería decirle que ojalá él fuese su nieto. Pienso que es una interpretación válida, pero también creo que otra cosa que pudo haberle dicho era que si él podía volverse su razón para alzar la espada nuevamente, ya que en ese momento había muerto la única razón que le quedaba para esto. Actualmente Wilhelm es muy solitario, su esposa está muerta, su familia está destruida, y si bien tiene amigos, él dejó de lado a todos cuando se obsesionó con la venganza contra la ballena blanca. El volver a experimentar el fallecimiento de su esposa le habrá despertado a viejos traumas, pero mientras que la primera vez que murió ella, él todavía tenía amigos en los cuales apoyarse, ahora simplemente no tiene a nadie. Sí, sé que Crush podría ser una buena compañera, pero actualmente tenemos a la Crush amnésica, y ella no sabe tanto de la situación como lo supo su yo anterior. También está Felix, pero Felix es Felix. Solo Subaru es alguien a quien en estos días puede tratar como un amigo, y así como en su juventud fueron sus primeros amigos los cuales le dieron una razón para alzar la espada, veo factible que en su vejez considere la amistad de Subaru como una nueva razón para volver a alzar la espada. Pero recuerden que esto es solo una segunda interpretación. También me gusta mucho la interpretación de que le pidió que fuese su nieto, pero no terminó la frase porque sabe lo cruel que sonaría eso si llegas a ser escuchado por Reinhardt. Sin embargo, eso no evita que considere ambas opciones como válidas. Agradezco a los miembros del canal y subs de Twitch, ustedes son lo más cercano que tengo en este momento a un sueldo. Recuerden que ando rehaciendo los PPTs antiguos con este nuevo formato, y que también pueden pedir un video personalizado de algún personaje, y todo esto por el costo de $10. Pero dime, ¿cuál crees tú que fue la cosa que Wilhelm quiso decirle a Subaru?